Dios te guarde, amigos que nos escuchan en esta hora. Estamos contentos, ¿verdad? Porque un día más podemos estar en su casa para estudiar su palabra, así que estamos, ¿verdad?, preparados para lo que el Señor nos va a entregar hoy y estemos atentos, ¿verdad?, para recibir la misma. Y no solo recibirla, sino, ¿verdad?, tratar de ponerla en práctica en nuestras vidas, ¿verdad?, que es lo importante para que haga el efecto, ¿verdad?, por la cual fue enviada. Así que vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar para que Él se glorifique y los bendiga a ustedes que nos ven a través de esta plataforma y también a cada uno de los jóvenes que están aquí presentes, ¿verdad? Para poder seguir creciendo en el Señor. Así que oramos. Hermana Débora, nos lleve en oración. Dios les bendiga, oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en esta hora nos permitiste llegar a tu casa para adorarte, para aprender tu palabra, Señor. Que esta lección que vamos a aprender en el día de hoy, Señor, cale en lo más profundo de nuestros corazones, que tú nos ministres a través de ella, Señor amado, y que pongamos en práctica cada día para ser de ejemplos a otros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, ¿verdad? La clase de hoy, la clase número 25, se titula ¿Quieres ser sano? Y es una pregunta, ¿verdad? Hablando un poquito de la clase anterior, eh, vemos que esta aseveración es bastante parecida. La anterior decía quiero ser limpio y esta dice quieres ser sano. Y es una pregunta. ¿Verdad? Y es interesante que en la clase anterior esa aseveración provenía del propio Jesús, que se ponía a la disposición, ¿verdad? De limpiar, de sanar a esta persona, ¿verdad? A este leproso. Pero lo que me llama la atención es que en la clase anterior, esa intención, ¿verdad?, de primera instancia sale de la persona que está afligida, de la persona que tiene el problema. Y le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, ¿verdad? Vemos al mismo Jesús con la misma intención, ¿verdad? Tenemos que recordar que la intención de Dios siempre va a ser nuestro bienestar. La intención de Dios siempre va a ser, ¿verdad?, que nosotros estemos bien, que estemos saludables. Ahora bien, aunque muchas veces esa es nuestra misma intención, no actuamos de la manera en que necesitamos para estar bien, ¿verdad? Porque lamentablemente estamos viviendo en un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo corruptible, un cuerpo que tiene deseos, un cuerpo que tiene muchas veces intenciones no provechosas para nuestra vida, un cuerpo que pues, es carne, y muchas veces su deseo no es el correcto, pero la intención de Dios siempre va a ser la misma, nunca va a cambiar. Y yo me podría hacer la pregunta de que, pero entonces, ¿por qué hay tanta gente que se cuestiona las decisiones de Dios? Porque hay tanta gente que se cuestiona si realmente Dios ama a las personas, porque hay tanta gente sufriendo, porque hay tanta gente, tantos niños enfermos. Pero recordemos que la intención de Dios siempre va a ser nuestro bienestar. No importa lo que atravesemos, no importa lo que pasemos, no importa las circunstancias. De hecho, muchas veces las circunstancias que atravesamos de ahora es para nuestro propio beneficio. Y todo está en la perspectiva que lo veamos. Si tú te sientas, vamos a suponer que nuestro hermano Edwin tiene una situación con su familia. Y si nuestro hermano Edwin se sienta, ¿verdad?, haciéndose la víctima, ¿verdad? Y verdad que lo coja de ejemplo. Pero si nuestro hermano Edwin se sienta a hacerse la víctima, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Que si siempre yo, que si la frase famosa ahora, estoy bien salado. Estoy bien salado, que si esto, que si lo otro. Si nos sentamos, ¿verdad?, en ese papel de víctima, en ese papel digo yo muchas veces hasta de inmadurez, pues vamos a ver cosas negativas en nuestra vida. Ahora, si en medio de ese proceso yo me siento y digo, espérate, me siento a analizar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda a través de este proceso? Sea la situación que sea que se te haya muerto un familiar, sea que te quedaste sin trabajo, sea que no sé, que no puedes asistir a la iglesia por X o Y razón, sea que estás en un proceso de divorcio, sea que tus hijos no te buscan, sea verdad que algún miembro de tu familia esté pasando por alguna enfermedad, sea la situación que sea, si nos sentamos a analizar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda en este proceso? ¿Cómo tú quieres que yo crezca? Y no lo vemos como quizás como un fracaso, entonces vamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Si yo me siento y digo, espérate, la estoy pasando mal, pero realmente yo pienso que hay algo positivo en esto. Entonces, hay mucho poder en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en lo que el mundo le llama las vibras. Ahora eso es bien famoso, ¿no? Que si mi hermano me da unas buenas vibras, yo siento unas buenas vibras en él.
la energía, que si yo siento que nuestro hermano Chugo me transmite unas buenas energías, porque él es un hombre de familia, un hombre de trabajo, y me da como que esa buena vibra de superación, de superarme, eso es lo que está de moda ahora. Pero nosotros conocemos, ¿verdad?, que cuando una persona es sellada, ¿verdad?, por el poder de Dios, una persona es sellada, marcada por el Espíritu Santo, definitivamente lo que va a transmitirte es algo positivo. Al igual, ¿verdad?, que cuando una persona está atada por el enemigo, cuando una persona, no sé si alguno de aquí lo ha pasado, alguno de los que nos escucha, que llega a un lugar y ve a X o Y personas, y lo que siente es una opresión bien brutal. Siente una carga, siente algo negativo. Miente, no son vibras, no son energías. Es simplemente un mundo espiritual en el que estaban viviendo, que el apóstol Pablo lo describe en el libro de los Romanos como algo espiritual y algo carnal. Eso es sencillo de entender. Y acá es verdad que no ha tenido la oportunidad de profundizar en la palabra del Señor, pues lamentablemente desde la ignorancia pues se deja llevar por lo que escucha y piensa. Pero la intención de Dios, y aquí es donde me quiero concentrar, ¿verdad?, en esta clase, la intención de Dios siempre va a ser mantenernos sanos. Y cuando hablo de sano, no solamente hablo de una condición física, hablo de una condición espiritual, hablo de una condición mental, hablo de una, ¿verdad? Incluimos una condición física, incluimos la condición financiera, incluimos una condición de relaciones. Cada uno de los aspectos de nuestra vida se va a beneficiar cuando entendemos que la intención de Dios siempre es hacernos bien. Por eso, esta pregunta, y no solo en esta ocasión, ¿verdad?, con el paralítico del tanque de Bethesda, sino con cada una de las intervenciones del Señor Jesús, siempre fue una buena intención. Bueno, profesor, hermano José, el Señor fue duro con los fariseos. Claro, porque la intención principal del Señor Jesús, cuando se enfrentaba a los fariseos, era hacerles entender, era el bien. ¿Cuándo eso se transformó en dureza? ¿Cuándo eso se transformó en corrección? Cuando el feedback de ellos era ¿qué? Era atacarlo, era hacerlo quedar supuestamente mal delante de la gente, porque no estaba cumpliendo con la ley. Pero siempre, no importa con quién, siempre la intención del Señor va a ser de bien para nosotros. Así que vamos a leer la idea principal que dice: la obediencia incondicional a la palabra de Dios es la fórmula para obtener las bendiciones de Dios. La obediencia. Qué difícil muchas veces se nos hace, ¿verdad?, obedecer. Sea por la razón que sea porque yo pienso que yo estoy haciéndolo bien. No sé cuánto a ustedes les ha pasado en el trabajo. A mí me pasa mucho, fíjate, y yo pienso que eso es algo que Dios tiene que trabajar conmigo. O no que Dios tiene que trabajar conmigo, sino que yo tengo que poner las manos de Dios para que Él trabaje conmigo. Porque de nada vale que yo le pida al Señor, trabaja conmigo, si yo no hago mi esfuerzo por cambiar. Porque por algo el Señor nos dice en el libro de Josué: esfuérzate y sé valiente. Quiere decir que hay muchas cosas que con la oración van a funcionar. Hay muchas cosas que, ¿verdad?, con la intervención divina van a tener un resultado positivo. Pero hay otras que el Señor permite que nosotros trabajemos con nuestro esfuerzo. Señor, necesito trabajo, pero estás todo el día jugando PlayStation en tu casa. ¿De qué manera va a llegar el trabajo a tu casa? Orando. O sea, tú, Señor, por favor, ayúdame, necesito trabajo. Y cuando terminas de orar, te levantas, te comes tu desayunito y te sientas a jugar PlayStation. Tienes que esforzarte, tienes que buscar la manera de que eso llegue por medio de tu esfuerzo, de tu intención de hacerlo. Pero si no, pues no va a haber otra manera. Así que obedecer es clave, es fundamental para nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Así que, como en todas nuestras clases, siempre habrá unos propósitos por lo cual vamos a estudiar esta palabra. Así que nuestra hermana Débora nos ayuda con los propósitos. El propósito número 1 dice: entender que a nuestro alrededor hay miles de personas que sufren y padecen necesidades. Como en una de las clases pasadas que mencionamos que no, ¿verdad?, alrededor del mundo, y no irnos tan lejos, inclusive nuestros vecinos, podemos ver que padecen necesidades. Número 2, de reconocer que Dios sigue activo buscando ayudar a los más necesitados del mundo. El Señor siempre está dispuesto a, ¿verdad?, a darnos la mano y ayudarnos en todo lo que nosotros necesitamos. Solamente está en nosotros ese hecho, reconocer que Dios está ahí para cada uno de nosotros, reconocer que cuando más nosotros necesitamos, el que realmente puede hacer las cosas posibles, pues es Dios. Amén. Y número 3, levantarse y comenzar a disfrutar de la experiencia de andar con Jesús.
Realmente no hay nada más lindo que tener a Dios en nuestros corazones y saber que no importando, ¿verdad?, las circunstancias donde nosotros nos encontremos, el Señor siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Y a lo mejor no lo tengamos físicamente como muchas veces nos gustaría tenerlo, pero mediante su Espíritu Santo nosotros podemos sentir su presencia, ¿verdad? Y reconocer que Él está ahí para cada uno de nosotros. Como decía nuestro hermano José, ¿verdad? La obediencia muchas veces se nos hace difícil porque a lo mejor nosotros pensamos que estamos bien, que estamos en lo correcto, pero no es eso lo que el Señor quiere para nosotros. Como decía nuestro hermano José, el Señor siempre tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. A lo mejor nosotros no lo entendemos ahora, pero eventualmente cuando vemos el resultado, podemos entender por qué el Señor permitió todas las cosas, ¿verdad? Como ¿verdad? En esta lectura se relata de este hombre que estaba enfermo. El por qué él estuvo todo este tiempo padeciendo de esa enfermedad es porque el Señor tenía un propósito con él. Porque muchas veces, ¿verdad? Él hacía milagros y personas no creían y aún, ¿verdad? En este momento sucedió de esta manera. A pesar de que la gente no creía, Él hizo este milagro para que no tan solo esta persona regresara a los caminos del Señor, o sea, viniera a Él, sino para que otros también pudieran ver la obra del Señor. Amén. Y eso es un punto bien interesante. Y algo que nosotros debemos de pensar siempre es eso mismo. No solo pensar en la manera en que yo me voy a beneficiar, sino los que te rodean. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy padre de familia. Tengo, ¿verdad? Tengo mi esposa, tengo mis hijos. ¿Qué ocurriría si yo me echo hacia atrás? Si mis intenciones o mi deseo de buscar al Señor se viene abajo. Hay varias opciones. Posiblemente Abigail, pues, ella siga hacia adelante, siga viniendo, siga buscando al Señor. También puede ser que ella también se desanime. Y ese deseo de buscar, ¿verdad? La presencia de Dios mengue. Puede ser que ella me dé ánimo a mí. Pero, ¿verdad? Nosotros como padres de familia y como líderes tenemos que entender, ¿verdad? Que esa intención de siempre estar, ¿verdad? Buscando del Señor, porque dependemos, ¿verdad? Porque nuestro entorno se va a afectar con nuestras decisiones. Y eso es lo que enfatizaba nuestra hermana Débora, que muchas veces lo que ocurre con nosotros, nuestra intención de obediencia, no solo va a afectar mi vida. Y eso era lo que pasaba con Jesús. Pasó con Jesús cuando Lázaro. ¿Por qué Jesús no llegó a tiempo? Él pudo haber llegado antes de que Lázaro muriera, pero ocurrió que murió y luego ocurrió, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos. ¿Para qué? Primero para la gloria de Dios y luego para los que estaban en aquel lugar creyeran. ¿Por qué? Porque él conocía y entendía que estaba en un momento crucial en el que no todo el mundo estaba creyendo. El que no todo el mundo, ¿verdad?, creía solamente con sus sermones. En que no todo el mundo creía solamente porque cuando él se paraba a predicar, por ejemplo, en el sermón del monte. Pues por eso la Biblia dice que no todos creyeron por la palabra, pero muchos van a creer por los milagros. Y eso, ¿verdad?, es parte de la estrategia de Dios para nosotros. No solo porque nosotros le prediquemos, sino cuando la gente vea el cambio que mi hermana Débora dio, el cambio que el hermano José, el hermano Chu, el hermano Edwin dio. Ese cambio, ¿verdad?, que posiblemente muchos no entendían. Muchos pensaban que era imposible. El cambio que dio, ¿verdad?, el adicto al alcohol, que llegaba todas las noches borracho a su casa. Y lo que hacía, ¿verdad?, era mal a su casa. El adicto a las drogas, el asesino. Ese cambio, ¿verdad?, tenemos que entender que cuando nosotros venimos al Señor es vital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no muchos creerán por la palabra, pero muchos van a creer por los milagros. Y aún así, Débora, ¿cuánta gente incrédulo? No, que yo le doy 2 semanas. Y Nacho, ese no va a durar nada. O posiblemente si estaba en la calle, estaba refugiándose porque lo iban a matar. Y ahora se viene para la iglesia, ¿verdad? Para cubrirse. Y así, ¿verdad? Hay mucha gente. Pero no importando esos comentarios, esos pensamientos, nuestra intención siempre va a ser seguir hacia adelante. Y pedirle al Señor, ¿verdad?, que trabaje con nuestras vidas. Así que, si nuestro hermano Abigail nos puede ayudar con la lectura bíblica, para entonces entrar más en detalle, ¿verdad?, de lo que esta clase nos quiere enseñar, ver qué ocurrió en este pasaje bíblico. Amén. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. Amén. Brincamos de introducción para ver, ¿verdad? Un breve resumen de lo que trata esta palabra. Dice: Betesda es una palabra hebrea que significa casa de misericordia. Cuán apropiado es el nombre para describir el lugar donde la misericordia de Dios se manifestó tan claramente a un hombre necesitado. La humanidad, ignorando el amor y la bondad de Dios, ha recurrido a todas suertes de supersticiones, ritos, cultos, creencias que no han hecho más que aumentar su desesperanza. En Palestina, como en el resto del mundo, han creído que los estanques y los ríos eran lugares predilectos de ciertas divinidades, quienes otorgaban a la agua algunas propiedades curativas. En la Edad Media se creía que quien se bañaba en el río Éufrates durante la primavera quedaba libre de enfermedades durante el resto del año. Todavía en nuestros días, miles acuden a bañarse en su río sagrado, como el Ganges y Brahmaputra, porque en ciertas épocas del año sus aguas purifican y sanan, según sus tradiciones. Pero como lo veremos en la historia de hoy, la misericordia y el poder de Cristo hacen la diferencia. Cuando nosotros, ¿verdad? Entendemos que no importa la situación por la cual estemos atravesando, Dios siempre va a estar presente. Siempre. De eso no hay duda. Pero si hay algo que me llama la atención de esta historia, es que en el momento que Dios se presenta y nos da a nosotros la oportunidad de salir de cualquiera que sea nuestro problema, muchas veces nos pasa como este hombre. Ponemos excusas: no, Señor, pero es que pasa esto. No, Señor, pero es que mira lo que está pasando aquí. De hecho, este hombre ni tan siquiera sabía quién era la persona que tenía enfrente. No sabía, no la reconoció. Mira si no la reconoció, que cuando Jesús le hace la pregunta: oye, ¿tú quieres ser sano? Señor, pero es que no tengo quien me lleve al estanque, porque llevo 38 años en esta condición y cada vez que intento moverme, cuando esas aguas se mueven, alguien llega primero que yo. Y muchas veces Dios nos pone a nosotros la solución en nuestras manos y no entendemos que es Dios que nos está llevando a ese lugar. ¿Por qué? Sencillo. Porque nosotros vemos, ¿verdad?, nuestro mundo, nuestra vida desde un punto de vista y Dios lo ve de otra. Porque nosotros vemos lo que está frente a nuestros ojos, pero Dios, en su soberanía, en su poderío, ve más allá de nosotros. Por eso, yo siempre comparo que es como si nosotros tuviéramos en nuestro salón de clase al maestro en la pizarra. Vamos a suponer que tú estás en un salón de clase cogiendo un examen y tú tienes al maestro y el único, ¿verdad?, que está viendo al maestro eres tú. Y el maestro te está diciendo cada respuesta cómo ponerla. Cada respuesta cómo ponerla. Pero tú en tu mente estás pensando: no, pero es que en el repaso yo vi esta otra cosa, pero ¿por qué será que él me está diciendo eso? Pero si es el maestro el que te dio la clase, el que te dio el repaso, el encargado de brindarte esa educación, te está diciendo cómo hacerlo y tú estás dudando de cómo hacerlo. No, pero es que, Señor, Lacho, si pasa esto o lo otro, ¿cómo voy a bregar? O si ocurre esta otra cosa, ¿qué va a pasar con mi familia? Y muchas veces comenzamos a ponerle esos pretextos a Dios
Y Dios queriendo obrar, queriendo glorificarse. Y lo más brutal es yo orando, Señor, ayúdame, por favor. Señor, glorifícate en esta situación. Pero cuando Dios se quiere glorificar, muchas veces nosotros mismos ponemos y somos de estorbo. Por eso, tenemos que siempre tener presente, mira, Señor, que se haga tu voluntad. Yo siempre digo, Señor, cada vez que yo vaya a tomar una decisión, si tú no quieres que eso ocurra en mi vida, de una manera u otra, no lo permitas. Y si es tu voluntad, permite que ocurra, permite que salga. Hay mucha gente que, ¿verdad? Cada cual, yo respeto las decisiones y la manera en que la gente, ¿verdad? Se relaciona con el Señor y le pide. Pero hay mucha gente que se ve en ayuno, Señor, por favor, yo quiero esa casa, yo quiero esa casa, yo quiero esa casa. Por favor, yo quiero. Y siempre hay una disputa que ya sea en el proceso de bancario, en esto, en lo otro. Mi oración siempre ha sido, Señor, si es tu voluntad, tú vas a permitir que eso ocurra. Y ya. Yo no duro 5, 6, 7, 8 días, una semana, 2 semanas orando para que el Señor lo... Mira, Señor, yo voy a emprender X o Y cosas. Yo voy a tomar X o Y decisión. Si es tu voluntad, eso va a ocurrir. Si no es tu voluntad, no se va a dar. Es tan sencillo como eso. Si no se da, ya yo sé que Dios no quiere que eso ocurra en mi vida. Si X trabajo no se me da y tú estás muy entusiasmado, no te cogieron por esto, por alguna razón no va a ocurrir. Esa razón solo Dios la sabe. ¿Por qué? Porque Dios conoce el pasado, conoce nuestro presente y conoce el futuro. Y conoce las variantes de que si una cosa ocurra, posiblemente tú te apartes, posiblemente tú debes de buscarlo, posiblemente esto, lo otro. Por eso siempre, Señor, que sea tu voluntad. Así que, este hombre, ¿verdad? Lo primero que hace es que le da pretextos a Dios. Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque. No tengo a nadie que me haga poder ser partícipe de esa bendición. Y no se dio cuenta que el responsable de que las aguas se movieran estaba delante de él. Mira qué interesante es esto, que muchas veces le pedimos al Señor, Señor, ayúdame con este problema. Y viene X persona y te dice, oye, manito, siento sentir de hacer esto. Dice, no, tranquilo, mi hermano, no te preocupes que yo estoy orando por eso. Y esa persona fue la que envió Dios para poder bendecir tu vida. No, tranquilo, gracias. Yo estoy orando para que el Señor se glorifique. Ahí vamos a entrar en el debate de que si realmente estamos orando para que Dios se glorifique, o estamos orando para que Dios lo haga a nuestra manera. Y no entendemos que Dios tiene su forma, Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos. Y Él se va a glorificar. Nosotros debemos de obedecer. Así que vamos a entrar en el desarrollo, ¿verdad? Para poder profundizar un poquito más. Ese primero que dice, un cuadro de la condición humana. Así que, zúmbale eso a Edwin para que nos lea ahí esa primera parte. Dios les bendiga. Buscando Amén. una respuesta, la historia de hoy es un cuadro elocuente de la condición humana, marcada por el sufrimiento y el dolor, producto del egoísmo y del pecado. Allí se hallaba una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Es conveniente visitar de vez en cuando los hospitales, no solo para confortar a los enfermos y heridos, sino también para estar agradecido a Dios por la salud que nos conserva, la cual solo se aprecia de veras cuando se pierde. En aquel estanque esperaba la salud pacientemente estos enfermos, aguardando el movimiento de las aguas. Al parecer era simple su petición de creencias paganas que les producía una falsa esperanza, como en el día de hoy, donde la gente corre tras las religiones, creencias populares, falsos profetas que les prometen salud y prosperidad. Con su engaño el hombre, a quien el Señor mostró su misericordia hacia 38 años, que estaba enfermo. Siendo agradecidos, demos gracias a Dios por la fuerza física y la posibilidad de usar los miembros de nuestro cuerpo. Al parecer, lo mejor de su vida se le fue en esa lamentable condición. Y nos quejaremos de una mala noche, de un dolor de muela, de un día de sufrimiento, cuando hay quienes apenas han conocido un día de bienestar
Cuando Jesús vino a Jerusalén, no fue a visitar los palacios, sino los hospitales con los que Dios hacía entender su gran objetivo al venir al mundo a curar y salvar a los enfermos y heridos por pecado. Amén. Mi gente, cuando nos ponemos a estudiar la intención de Dios, aunque muchas veces no lo entendamos, es algo tan y tan poderoso. ¿Sabes? Porque la gente piensa que Dios se debe mover bajo sus preceptos y bajo ¿verdad? Sus visiones de lo que es la vida, bajo su entendimiento de lo que debería ser o no debería ser. Pero Jesús nos enseña que nada es como nosotros pensamos. Y hay veces que estamos tan y tan confundidos, ¿verdad? En nuestro diario vivir y nos enfocamos tanto, ¿verdad? En nuestro pesar, en nuestras cargas y no vemos realmente cuál es la intención de Dios. La intención de Dios, como dije desde un principio, siempre ha sido nuestro bienestar. Pero nosotros muchas veces nos enfocamos buscando respuestas. Yo no sé si muchas veces a ustedes les ha pasado que tú haces X o Y cosas y tú llamas a fulano, oye, ¿qué tú crees? ¿Que quedó bien? ¿O que tú crees que le hace falta? Y no, esta parte aquí tiene que cambiarla o esto o lo otro. Y después que terminas con esa persona, llamas al otro, oye, Nacho, ¿qué tú crees? O algún plan que tú tengas. Mira, el lunes voy a empezar el gimnasio. Y llamas a fulano y dices, oye, brother, ¿qué tú crees? Vamos a darle el gimnasio el lunes, vamos a empezar. Y allá el brother te diga, chaval, ¿verdad? Tengo esto, lo otro, un montón de excusas. Y cuando vienes a ver, hasta tú te desanimaste y no empezaste el gym. Aquí no hay de esas personas. Aquí el que diga, yo sé que aquí el que diga que va a empezar, pues empieza. Así como muchas veces hago yo, ¿verdad? Que digo que voy a empezar y empiezo el gimnasio. Así que muchas veces comenzamos a buscar respuestas, comenzamos a buscar la aprobación en otras personas. Y al menos que vamos es a Dios. No, pero es que el Señor a mí no me habla. No, pero es que tú no necesitas que el Señor te hable. Con solamente tú presentarte ante su presencia y dejarle saber, ¿verdad? Cuáles son tus intenciones, dejarle saber tu necesidad. No, pero es que el Señor la sabe, sí, pero la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Para que un corazón sea contrito y sea humillado, necesita ir ante la presencia de Dios. No importa si Dios lo sabe o no lo sabe, porque nosotros sabemos que Dios sabe todas las cosas. No importa, humillémonos delante de su presencia. No hay algo que a Dios más le agrade, es un corazón agradecido, un corazón que entienda que no importa cuál sea la circunstancia de su vida, tiene que ir a donde Jesús para poder ser limpio, para poder ser, ¿verdad?, renovado cada día. Porque cada una de las cosas que vimos en este mundo sabemos que muchas veces nos desaniman, nos descontrolan. Muchas veces a nuestro alrededor, ¿verdad?, nuestro trabajo, nuestro entorno, la misma gente, ¿verdad?, gloria al Señor, nos baja la autoestima y no queremos continuar. Y si permitimos eso, ¿verdad?, alejándonos de una vida de oración, pues va a ser peor. Y siempre vamos buscando respuestas, Señor, pero esto, lo otro. Y qué diferente sería, Débora, si en vez de ir en busca de una respuesta, ir en busca de aquel que nos puede dar la respuesta. No en busca de la respuesta, ir en busca de aquel, ¿verdad? Ir en busca de esa relación con ese que estamos seguros que siempre va a estar ahí para nosotros. Y el punto número B dice, siendo agradecido. Agradecido solamente en los momentos buenos. Agradecido solamente cuando Dios nos da. Agradecido solamente cuando recibimos de Dios. También debemos ser agradecidos cuando Dios nos quita. ¿Por qué? No, porque ¿cómo yo voy a ser agradecido? Bueno, porque si lo quitó fue por un propósito. Si te quitó en el trabajo que estaba fue por un propósito. Si te quitó, no sé, alguna propiedad tuya, algo que tu deseo estaba en esa cosa, si te lo quitó fue por un propósito. ¿Verdad? Y seamos agradecidos. El agradecimiento es algo, ¿verdad?, que no solamente, ¿verdad?, al Señor le agrada, sino que nos beneficia a nosotros. Así que el punto número dice que un cuadro de la compasión de Jesús. Esto básicamente lo hablamos la clase pasada, pero, ¿verdad?, vamos a tocar ese punto de lo que es la compasión de Jesús para con nosotros y ver de qué manera nos puede entonces afectar a nosotros como iglesia, no como individuos, sino como iglesia en general, para poder llevar a cabo la obra del Señor. Así que, Débora, ayúdanos ahí. Ok,
El punto número 2 dice, un cuadro de la compasión de Jesús. Dios nos confronta, ¿qué queremos? Jesús comenzó por preguntar al hombre, ¿quieres ser sano? No es una pregunta tan tonta como puede parecer. El hombre había esperado durante 38 años y bien podría haber perdido las esperanzas, dejando en su lugar una pasiva y triste desesperación. Podría haber sucedido que en lo más íntimo de su corazón se sintiera satisfecho de seguir siendo un inválido porque si se curaba tendría que ganarse la vida y asumir una vez más todas sus responsabilidades. Hay inválidos para quienes su enfermedad no es del todo desagradable, puesto que otro hace todo el trabajo para ellos. También en el ámbito de la enfermedad espiritual, hay muchos que no esperan ser curados. Están conscientes de sus debilidades y de sus pecados, pero no tienen esperanza de cambiar. Algunos ni siquiera lo desean, aman el pecado, la vida de santidad y pureza no los atrae. Y el punto número 2 dice, Dios nos dice, levántate. Muchos están en Bethesda. Quizás conocen la iglesia y los mandamientos, pero no tienen más que una muy tenue esperanza de ser sanados. Lo primero que se necesita para recibir el poder de Jesús es un deseo intenso de ese poder. Jesús viene a nosotros y dice, ¿realmente quieres cambiar? Si en lo más recóndito de nuestro corazón estamos contentos de ser como somos, no puede haber ningún cambio. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Es como si le hubiera dicho, haz un esfuerzo supremo y tú y yo lo lograremos juntos. El poder de Dios nunca prescinde del esfuerzo del hombre. Ningún hombre se puede sentar, relajarse y esperar que suceda un milagro. Es verdad que debemos tomar conciencia de nuestro desamparo, pero también es cierto que el milagro sucede cuando nuestra voluntad y el poder de Dios cooperan para hacerlo posible. Algo que me gustó mucho de la introducción es cuando dice, ¿verdad?, que se bañaban en el río Éufrates durante la primavera, quedaba libre de enfermedades durante el resto del año. Esto, ¿verdad?, hay una diferencia bien grande cuando estas personas, ¿verdad?, y aún al día de hoy, según sus creencias, piensan que ir a estos ríos, ¿verdad?, son sanos. A lo mejor, ¿verdad?, esto le crea, ¿verdad?, una motivación mental, por así decirlo, de que están bien, de que ya no padecen de alguna enfermedad. Pero aquí mencionan que por el resto del año, a diferencia de cuando Jesús o Dios hace el milagro, lo hace por el resto de la vida. Amén. Y no tan solo, ¿verdad?, en lo físico, sino también en lo espiritual. ¿Verdad?, te transforma, te cambia, te liberta y provoca en ti algo diferente de lo que, ¿verdad?, nosotros, estas creencias que son básicamente, bueno, son paganas realmente, porque si solamente se limitan al resto del año, a cuando el Señor no se limita y lo hace por el resto de la vida, pues esto me da a entender que no, este hombre tenía algo diferente. Dios tiene un poder diferente a lo que estas creencias paganas pueden hacer, ¿verdad?, limitadas. Y cuando el Señor nos pregunta ¿qué nosotros queremos? El Señor sabe nuestros deseos, el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, el Señor sabe nuestras necesidades, lo que nosotros padecemos. Pero cuando el Señor nos pregunta qué nosotros queremos, nos da la oportunidad a nosotros de abrir nuestro corazón, de expresarle nuestra necesidad y decirle y reconocer, Señor, esto es lo que yo quiero, pero tú eres el único que lo puede hacer posible. Señor, esta es mi enfermedad, pero yo creo que tú eres el único capaz de hacer un milagro en nuestra vida. Y sí, a lo mejor muchas veces nos sentamos para atrás y decimos, pues Señor, que se haga tu voluntad. Y muchas veces tenemos que ¿verdad?, nos ponemos en ese punto, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y vemos como el Señor, ¿verdad?, hace que todas las cosas ocurran cuando está dentro de su voluntad. Pero a diferencia de cuando, ¿verdad?, nosotros decimos, Señor, queremos que se haga tu voluntad, pero nos echamos para atrás. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos. Cuando nosotros le decimos al Señor que se haga su voluntad, tiene que llevar acorde de nuestros actos, de nuestra fe y de, ¿verdad?, de lo que nosotros queremos que realmente se haga la voluntad del Señor. Yo quiero que se haga tu voluntad, pero yo voy a trabajar en base a eso, en base a lo que tú has puesto en mi corazón y que es correcto que se haga.
Ya como suceda y cuál sea el resultado, depende de ti. Tú eres el que lo va a hacer posible. Pero yo tengo que levantarme cada mañana, ¿verdad? Y salir a trabajar, moverme, a hacer mi esfuerzo para que todas estas cosas sucedan. Porque el Señor nos da la oportunidad a nosotros. Sí, Él tiene el poder de hacer las cosas posibles, pero el Señor nos quiere dar esa oportunidad de que le demos a demostrar que si realmente queremos la voluntad del Señor. Y así como Él le preguntó a este hombre, ¿verdad? ¿Tú quieres ser sano? Es porque Él sabía que a partir de que iba a ser sanado, Él tenía que moverse y seguir en pos de lo que el Señor había hecho en su vida. Que no tan solo, ¿verdad?, recostarse y echarse para atrás en su enfermedad, sino que Él tenía que cambiar su actitud, entregarle su corazón al Señor y testificar de lo que el Señor había hecho en su vida. Amén. O sea que nuestra hermana de ahora lo que está diciendo es que Dios no quiere vagos espirituales. Básicamente. Dios no quiere gente vaga. Dios quiere gente que trabaje, gente que pelee, gente que esté dispuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo me dejo llevar por lo que dice la palabra, ¿verdad? Que Dios todo lo puede. Ahora, pues si Dios todo lo puede, ¿para qué yo tengo que salir a predicar? ¿Para qué yo tengo que salir a un culto evangelístico? ¿Para qué? Si el Señor dice que él iba a añadir los que habían de ser salvos. ¿Para qué yo tengo que ir a la calle a predicar? ¿Para qué yo tengo que levantarme a orar? Y muchas veces nos ponemos en la perspectiva errónea de que, no, porque Dios todo lo puede. Y nos olvidamos que quien único se beneficia en cada una de estas tareas somos nosotros de ahora. No es Dios, porque Dios siempre, contigo o sin ti, sigue siendo Dios. Dios con tu oración o sin tu oración, sigue siendo Dios. Dios con tu obra, con tu buena obra o sin tu obra buena, sigue siendo Dios. Dios, si tú lo alabas o si no lo alabas, sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono. Por eso, el Señor Jesús siempre nos conducía a la palabra. Siempre nos conducía y nos conduce a su palabra, que es la verdad. Nuestra hermana Débora estaba hablando que llega ese momento de confrontación. Te pregunta, ¿qué tú quieres? ¿El Señor no sabía qué era lo que quería el paralítico? Claro, pues sí. Las circunstancias eran obvias. Estaba en el lugar donde los enfermos pasaban a un estanque para ser sanos. Si tú vas a un lugar en el cual tú ves que la rutina es esa y tú estás hablando con un hombre, ¿tú no crees que lo más lógico es que la intención de esa persona es ser sano? Claro que sí. Pero mira lo que dice la palabra en el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces serás sano. ¿Sabes? El Señor nos lleva a nosotros ¿a qué? A confesar. ¿Dios sabe nuestra situación? Claro que la sabe, claro que la reconoce, pero Él quiere que tú confieses, Él quiere que tú te postres, Él quiere que tú crees esa relación con Él, esa dependencia, para nosotros poder entonces ver los resultados de la palabra del Señor en nuestra vida. ¿Quieres ser sano? El Señor te pregunta hoy. No solamente quizás estás pasando por un proceso de enfermedad física, sino un proceso de enfermedad espiritual que solamente Dios puede sanar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos que esa palabra sea de bendición para tu vida.